Vamos a comenzar. Bueno, María es periodista, es residente en Hoyo y además es una amante de la naturaleza que ha tenido la oportunidad de escribir dos maravillosos libros de divulgación de naturaleza. Uno de que es Animales microfauna y otro es Comportamiento e inteligencia animal. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de ellos, del proceso de su escritura y bueno, y cómo le ha podido inspirar el paraje natural de Hoyo para escribir estos libros. Te doy la palabra, María. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Gracias por invitarme a estas charlas del Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de Hoyo. Y bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Yo soy vecina de Hoyo desde hace más de 20 años y bueno, se puede decir que para mí venir a vivir a Hoyo supuso un punto de inflexión en mi vida. Yo llegué aquí como periodista deportiva, aunque en realidad mi anhelo desde siempre, desde pequeña, era trabajar en temas relacionados con la naturaleza, porque es lo que de verdad me gustaba. Entonces, bueno, llegué aquí, me enamoré de su entorno y me aficioné a salir al monte con una mochila cargada de guías. Llevaba guías de todo tipo, de aves, de flora, de árboles, de rastros y huellas, de anfibios, de insectos. Y así, con la observación, fue como fui aprendiendo. He tenido experiencias muy bonitas aquí en el entorno de Hoyo. No sé, para mí ver volando a los buitres, milanos, el águila imperial, ver una culebrera lanzarse en picado y salir volando con una culebra en el pico. Para mí eso era maravilloso. Recuerdo un día también que salí a dar un paseo y por el camino justo delante de mí se cruzó una cierva con el cervatillo. Otro día, por ejemplo, de mucho viento, hace ya unos años, iba caminando y de repente veo un animal pequeño que viene corriendo hacia mí. Yo en ese momento no lo identifiqué, pensaba que era como una ardilla o algo así. Y de repente lo miro bien y era una comadreja. Claro, en cuanto me vio, se dio la vuelta y se marchó. Luego también para mí los rastros y huellas, pues es muy bonito porque he descubierto la existencia de muchos animales gracias a ello. Por ejemplo, las letrinas. Las letrinas son, para el que no lo sepa, son los lugares donde algunos animales van a hacer sus necesidades. Por ejemplo, las jinetas hacen sus necesidades todas juntitas en lo alto de una roca. O los tejones lo que hacen es escarbar un agujerito en el suelo, hacen ahí sus necesidades y cuando ese agujerito lo han llenado, lo vuelven a tapar y como si ahí no hubiera pasado nada. Todos estos descubrimientos me fueron animando a estudiar, a investigar, a hacer cursos y bueno, pues a reorientar un poco mi carrera profesional. Y actualmente pues trabajo en el Aula Apícola Sierra de Hoyo y tengo publicados 3 libros de la editorial Lipsa. El primero de ellos surgió hace unos años cuando me propusieron escribir un libro de naturaleza para niños. Es este de aquí, Cuida y descubre la naturaleza. Me pareció una idea muy bonita porque en el libro, aparte de presentar a los niños las maravillas del planeta, hablarles un poco de las montañas, los ríos, los desiertos, los polos, también se cuentan curiosidades y se proponen algunos juegos, algunas actividades para que los niños, para invitar a los niños a que realmente sientan esa naturaleza y que estén en ella con todos los sentidos. Porque muchas veces cuando los niños salen al campo lo que tienden a hacer es gritar, correr o pelearse imitando al videojuego de moda, que eso está muy bien y es necesario. Pero también lo que quería, lo que pretendía, era que los niños realmente conozcan la naturaleza y estén presentes en ella con los 5 sentidos, que aprendan a mirar, a guardar silencio de vez en cuando y escuchar un arroyo, escuchar los pájaros, que sientan la lluvia, que la lluvia tampoco es mala si no hace mucho frío, no, no pasa nada por mojarse, que puedan jugar en un charco y que comprendan un poco que todo está relacionado en la naturaleza. Y luego al final, pues bueno, el libro acaba con unos ecoconsejos, ya que los niños pueden hacer mucho por cuidar este planeta, todos en realidad, pero el futuro es de los niños. Y bueno, tras este libro me propusieron desde la editorial un reto bastante más complejo.
que era hacer un libro sobre la inteligencia de los animales. No era un tema fácil. Este es el libro. Este es el libro. No era un tema fácil, ya que la inteligencia es difícil de definir incluso para el ser humano, para los humanos. No hay un concepto claro de lo que es la inteligencia, y hay muchos tipos de inteligencia: inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia lingüística, inteligencia corporal, con lo cual, pues bueno, supuso un gran trabajo de investigación. Me leí muchos libros de etología, descubrí a dos autores muy, muy interesantes que a mí me han gustado mucho, que son Carl Safina y Frans de Waal. Y bueno, pues estudié todo lo que pude. No sabía al principio muy bien cómo enfocarlo. Bueno, desde hasta el siglo XX prácticamente los animales han sido considerados más que nada meros autómatas. Se pensaba que no tenían ni cerebro, ni sentimientos, ni prácticamente nada. Pero a finales del siglo XX y ya en el siglo XXI, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías, se han ido realizando numerosos estudios. Prácticamente cada mes salen estudios nuevos sobre las capacidades cognitivas de los animales y la inteligencia. Dicho esto, pensé cómo podía distribuir el libro y se me ocurrieron varias capacidades cognitivas que hasta hace no mucho se pensaban que eran exclusivas del ser humano. Y en realidad pues hay muchos animales que tienen esas capacidades en menor medida, pero muy parecidas. Por ejemplo, bueno, el libro lo dividí en autoconciencia y teoría de la mente, uso de herramientas, aprendizaje y memoria, comunicación y adaptabilidad al medio. Ahora os voy a explicar un poco en qué consiste cada una y os voy a poner algunos ejemplos de la fauna que tenemos en Hoyo de Manzanares. En cuanto a la teoría de la mente se refiere a que hay animales que son capaces de engañar, de saber lo que piensan o lo que pueden pensar otros. Un ejemplo de ellos es los chimpancés. Se sabe que les gusta mucho el poder y son capaces de fabricar artimañas, hacer alianzas con unos en contra de otros para conseguir ese poder. Los orangutanes, por ejemplo, son capaces de elaborar mentiras. Y bueno, pasando a la fauna de Hoyo de Manzanares, aquí tenemos un animalito muy inteligente que es el arrendajo, que ahora mismo os lo voy a enseñar. Un segundo. Se me resiste. Vale. El arrendajo es este pájaro tan bonito de aquí. Seguro que lo habéis visto alguna vez. No es muy fácil de ver, es bastante tímido. Los arrendajos, aquí en Hoyo, por ejemplo, vienen sobre todo en otoño más o menos, en la época que caen las bellotas, y lo que hacen es coger todas las bellotas que pueden y las van escondiendo, las van enterrando y las entierran de manera tan perfecta que no son capaces de encontrarlas ni siquiera los jabalíes, grandes expertos en desenterrar. Los arrendajos también son capaces de, si esconden a lo mejor una bellota y un gusano, son capaces de saber cuándo ha pasado suficiente tiempo como para que ese gusano se haya puesto malo y no ir a comérselo o ir a rescatarlo antes que las bellotas. Bueno, pues los arrendajos en otoño vienen, se les oye, son muy ruidosos y entierran las bellotas. Y luego en invierno, cuando tienen escasez, vuelven, localizan el sitio exacto donde las enterraron y se las llevan para comérselas. Ya tienen ahí sus reservas de comida. En cuanto a la autoconciencia, es la capacidad de un animal, nosotros también somos animales, es la capacidad de los animales de ser conscientes de nosotros mismos. Hace 50 años, a un psicólogo americano, Gordon Gallup,
se le ocurrió una prueba para saber si los animales eran conscientes de sí mismos. La prueba consistía en ponerles un espejo delante y pintarles unas marcas a esos animales en el cuerpo para ver si los animales en su reflejo en el espejo se veían las marcas e intentaban quitárselas. Esa prueba la pasaron un montón de animales, digamos, varios animales, chimpancés, los bonobos, los orangutanes, delfines, orcas y otros animales menos conocidos o más llamativos, digamos, como pueden ser, por ejemplo, las urracas o las palomas. Las urracas es otro de los animales que podemos ver por hoyo, aunque aquí quizá hay menos urracas que en otras partes porque compiten con otro córvido, que es el rabilargo. El rabilargo aquí es muy abundante. Seguro que los conocéis, son unos pájaros con tonos azules, la cabeza grande, más bien grandecitos ellos en general. Una curiosidad de los rabilargos es que solamente se encuentran 2 poblaciones en el mundo muy aisladas. Una de las poblaciones está en la península ibérica y otra de las poblaciones está en el este de China. Se creía al principio que habían llegado a la península ibérica procedentes de China, pues cuando los antiguos marineros viajaban a Oriente, se creía que los habían traído enjaulados y aquí se habían asilvestrado. Sin embargo, se han encontrado fósiles de rabilargos en Gibraltar y se ha descubierto que en realidad no fue eso lo que pasó. Que en la última glaciación los rabilargos vivían en Asia Central y en la última glaciación descendieron, migraron hacia el sur y fueron a parar a la península ibérica y a parte de China. Y ahí se quedaron aisladas esas 2 poblaciones. Destacar también que los córvidos son de los animales más inteligentes. Incluso algunos compiten con los primates en cuanto a inteligencia. Otro apartado, el uso de herramientas. Bueno, está claro que los primates, al tener las manos como nosotros, pues son los más hábiles. Se conocen casos de orangutanes que han desenroscado los tornillos de su jaula por dentro y cuando llegaban los cuidadores los ponían superpuestos para que no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Otro caso curioso del uso de herramientas es el de los pulpos. Ese animal tan rico, pues los pulpos resulta que en las ventosas que tienen en sus tentáculos, en cada una de las ventosas tienen miles y miles de neuronas. Un pulpo es capaz de desenroscar un bote de pastillas con un cierre antiniños, sabe desenroscarlo perfectamente. Se han hecho experimentos también en los que se han metido a pulpos dentro de un bote cerrado y el pulpo ha sido capaz de desenroscar el bote y liberarse. También hay pulpos que se esconden, cogen 2 mitades de cocos vacíos, las unen y se esconden en los cocos vacíos. Aunque el crack del uso de herramientas posiblemente sea un cuervo en concreto, los cuervos son muy listos, como he dicho, pero el cuervo de Nueva Caledonia es el no va más. Es capaz de fabricar con alambres, ganchitos para recuperar comida si lo necesita. Les han puesto pruebas de una especie de gincanas en las que tienen que tirar de una cuerdecita para que una pelotita caiga, poder sacar un palito para coger ese alimento. Si no alcanzaban a coger ese alimento, tenían que tirar unas piedrecitas en otro recipiente para coger un palito más largo que al final acababan doblando. Bueno, es un animal fascinante. Incluso no sé si es en China o en algún país asiático, lo que hacen los cuervos es lanzar frutos secos cuando los semáforos están en rojo. Y cuando el semáforo se pone en verde, pasan los coches, les cascan los frutos secos y cuando se vuelve a poner en rojo, los cuervos bajan para recuperar la comida y no tener que partirla ni nada. Y bueno, pasando ya a aprendizaje y memoria, quería investigar sobre algunos animales que supuestamente tienen fama de no ser muy inteligentes. Por ejemplo, las cabras y las ovejas. Es verdad que no tienen una mirada muy, muy viva,
pero bueno, al fin y al cabo tienen su inteligencia, son capaces de recordar a largo plazo, tienen buena memoria y son capaces de reconocer caras también. También quería hablar de los burros, que es un animal con el que yo he tenido mucho contacto, puesto que estuve cuidando a 4 burros aquí en Ollo hace unos años. Yo, por mi experiencia con ellos, sé de su inteligencia sobradamente. No hay muchos experimentos al respecto, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en la finca, por mucho que escondiéramos la comida o la cerrásemos, ellos siempre encontraban la forma de poder abrir la comida. Sabían por dónde podían escaparse. Nos reconocían a cada uno de los que le cuidábamos, sabían quién era el veterinario que iba a vacunarles y huían de él, por ejemplo. Creo que antiguamente, cuando no había ingenieros de carreteras y demás, mandaban a los burros a que fueran por delante abriendo el camino, puesto que el camino por el que fueran los burros era sin duda el mejor. Así que para mí los burros son de los animales muy inteligentes. También es verdad que han tenido muchísimo contacto con el ser humano desde tiempos inmemoriales prácticamente, ayudándonos en las tareas más duras. Y tienen mucha sensibilidad con el ser humano. Bueno, yo soy un poco una enamorada de los burros de 4 patas. Otro ejemplo de aprendizaje de un animalito que tenemos en Ollo es el de el ruiseñor, que ahora mismo lo enseño. El ruiseñor es este pajarito de aquí. Seguro que os habéis deleitado con su canto en algún momento, pero resulta que el canto de los pájaros cantores, y en concreto el del ruiseñor, no es algo innato. Los pájaros aprenden a cantar, igual que nosotros aprendemos a hablar. Y según los estudios, aprenden de manera muy semejante a nosotros, vocalizando. Entonces, muchas veces cuando escuchamos a un pájaro repetir un canto una y otra vez, simplemente está aprendiendo a hacerlo, está practicando, aprendiendo de sus mayores que le enseñan. En cuanto a la comunicación, que es otro apartado, la comunicación se da, por supuesto, principalmente o casi exclusivamente en animales sociales, que son los que necesitan comunicarse. Por ejemplo, las abejas son un ejemplo asombroso de comunicación. Nosotros, los humanos, tenemos una capacidad lingüística que no la tiene ningún otro animal. Aparte, tenemos un desarrollo de las cuerdas vocales que no tiene tampoco ningún otro animal. Es imposible que otros animales puedan hablar como nosotros porque no tienen esa capacidad física, pero cada uno tiene su manera de expresarse a su forma. Y bueno, también quería añadir que cada animal tiene la inteligencia que necesita para sobrevivir en su entorno. Volvemos a las abejas. Las abejas tienen una forma de comunicación asombrosa mediante unos bailes. Ya lo explicó ayer un poco Nacho. Ellas van a una flor, cogen el néctar, vuelven a la colmena y realizan un baile que indica a todas las demás exactamente dónde está esa fuente de alimento, incluso la cantidad que tiene esa fuente de alimento. Otros animales que se comunican, pues bueno, las orcas, por supuesto, las ballenas, el elefante africano. Quería contar una cosa del experimento de Gordon Gallup y el espejo, que no he contado antes, y es que presenta muchos fallos este experimento, porque por un lado sí eran capaces de reconocerse en el espejo los gorilas, orangutanes, perdón, no, los gorilas no, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos, pero no se reconocían los gorilas, lo cual no se explica muy bien porque los gorilas no tienen por qué carecer de esa inteligencia, igual que sí se reconocían en el espejo los elefantes asiáticos, pero no se reconocían los elefantes africanos. Se cree que esto es un poco debido a la impulsividad del elefante africano. Que el elefante africano tiene una capacidad, aparte de tener una memoria tremenda, como bueno, me imagino que sabéis, sobre todo las hembras que guían la manada para encontrar los sitios donde pueda haber alimento y agua, se pueden comunicar a través de ultrasonidos e infrasonidos también.
Y bueno, quien tenga perro, todos sabemos que los perros se pueden comunicar perfectamente sin palabras. Los perros son otro de los animales que no se reconocen en el espejo, pero no se reconocen porque para ellos su principal sentido seguramente no sea, bueno, seguramente no, sin duda, no es la vista, sino el olfato. Y un espejo no les huele a nada, no les huele ni a ellos mismos ni a otro congénere, con lo cual apenas le prestan atención. Pero tienen su propia forma de comunicarse y bueno, se han hecho otros experimentos olfativos, otras pruebas de reconocimiento olfativo en los perros que demuestran que son conscientes de sí mismos, algo que bueno, casi nadie dudamos, casi nadie que tengamos perro dudamos. Y por último, el último apartado del libro se refiere a la adaptabilidad, porque la adaptabilidad para sobrevivir en distintos medios es una prueba de inteligencia, la capacidad de adaptarse. Quería hablar, aunque no haya por aquí de momento y afortunadamente, quería hablar de la cotorra argentina, que está ahora, bueno, bastante de moda, puesto que es un animal invasor que se ha convertido en una especie de plaga en Madrid. Es esta cotorra. Estas cotorras hacen nidos en los árboles, nidos que pueden llegar a pesar hasta 30 kilos y se reproducen muy fácilmente y acaban con un montón de otros animales porque los van desplazando los animales autóctonos de aquí. Bueno, un poco como ocurre con todas las especies de fauna introducidas. También aquí tenemos otros animales muy adaptables, como son el jabalí. ¿Qué decir de los jabalíes? Según un estudio hecho en Francia, parece ser que un jabalí, cuanto más se le caza, cuanta más presión cinegética hay sobre él, más se reproduce. Más, a partir de los 30 kilos las hembras se vuelven fértiles, aquí tienen un montón de comida, incluso rebuscan en las basuras y se reproducen muy fácilmente. Cuanta mayor presión, más camadas tienen y más crías en cada camada. Así que es un problema difícil de solucionar si no tienen predadores naturales. Y también, pues bueno, hablar del zorro, un habitual cercano al hombre. Recuerdo una vez que vi un zorro en Monfragüe que se acercaba y le dije toma y se giró el zorro para verme. Están muy acostumbrados al ser humano también y son sumamente adaptables y comen cualquier cosa. Y bueno, voy a hablar del otro libro porque ya falta poco tiempo. Después del libro de inteligencia animal, me ofrecieron escribir un libro sobre artrópodos. ¿Qué es este? Microanimales. Los artrópodos son esos pequeños animalitos a los que normalmente no solemos prestar atención, salvo que nos molesten. Pero es un mundo interesantísimo el de los artrópodos. Estos animales tienen un exoesqueleto formado por quitina, entonces tienen que cambiar ese exoesqueleto para crecer. Resulta que la quitina es el material más abundante en el planeta después de la celulosa y resulta que se está descubriendo un montón de nuevos usos de la quitina. Por ejemplo, se está descubriendo que puede ser un buen sustituto del plástico, aunque aún por costes de producción no se está desarrollando. Puede ser un buen biofertilizante. Se utiliza también la quitina para regenerar cartílagos y tejidos óseos. Y bueno, también los artrópodos pues, son la base de alimento para otros muchísimos animales, son indispensables en el ecosistema, son polinizadores y pueden ejercer de control biológico de algunas plagas. Os voy a hablar de algunos artrópodos llamativos que tenemos en Hoyo. Por ejemplo, tenemos por aquí, este de aquí, es el milpiés, seguro que lo habéis visto. No hay que confundirlo con los ciempiés. Los milpiés tienen 2 pares de patas por segmento, son herbívoros, no son carnívoros y no tienen veneno, no nos pueden hacer nada, a diferencia de los ciempiés.
Los milpiés tienen una cosa muy curiosa, que es que, bueno, ellos van mudando y tras reproducirse, la mayoría de los machos mueren, pero algunos pueden llevar a cabo otro tipo de muda, que es una muda de rejuvenecimiento. Entonces pueden llegar a estadios anteriores, ser más jóvenes y volver a reproducirse otra vez. En cuanto a los ciempiés, seguro que conocéis o habéis oído hablar de la escolopendra. Este animalito que puede causar un poco de repelús. Las escolopendras son carnívoros, como he dicho, al revés que los milpiés. Tienen un par de patas por segmento solamente y tienen veneno. Al ser carnívoros necesitan cazar e inoculan el veneno a sus presas. Nos pueden dar un poco de repelús, una picadura de escolopendra nos puede hacer bastante daño, pero por otra parte, si las toleramos en casa y no nos producen mucho miedo, ya se encargan de acabar con posibles plagas como cucarachas, moscas u otras especies. Las escolopendras son unas madres buenísimas que cuidan a sus crías y las protegen con su cuerpo, por ejemplo. Otro animalito que podemos encontrar aquí en Hoyo son los opiliones, que no hay que confundirlos con las arañas. Los opiliones pueden parecer arañas patilargas, sin embargo, si nos fijamos bien, el opilión tiene el cuerpo compacto, mientras que una araña va a tener el cuerpo dividido en dos partes, un prosoma y un opistosoma. Y los opiliones tampoco tienen veneno, no tienen por qué molestarnos ni producirnos ninguna incomodidad. También encontramos en Hoyo esta arañita que se la llama, es la tarántula española o araña lobo. Tiene veneno, pero el veneno que tiene está diseñado para matar a sus presas. A un humano es muy difícil que nos muerda un humano y en todo caso nos provocaría un dolor parecido al de una picadura de avispa. Es muy típico ver a las arañas lobo con todas sus crías subidas en su abdomen. Recuerdo una vez que tenía una aquí en el jardín y al ir a cazarla, bueno, mi forma de cazarla es ponerle un vaso por encima y tirarla fuera. Fui a poner el vaso encima y salieron todas las crías disparadas en todas direcciones. También en Hoyo tenemos escorpiones, aunque es difícil de ver porque están de día enterrados debajo de piedras en zonas húmedas y frescas y salen por la noche. Pero los tenemos, así que cuidado al levantar las piedras que podemos encontrarnos una sorpresa. Y bueno, pasamos a los insectos. Los insectos se cree que son el 90% de los animales del planeta. Son importantísimos, como he dicho, tanto como la base de alimentación de otros animales, como para controlar plagas, por supuesto la polinización, garantizan la limpieza del agua, por ejemplo, ayudan a descomponer materia vegetal. Y bueno, dentro de los insectos he seleccionado algunos porque me parecen muy curiosos, como son, a ver un segundín, la Nemoptera vipenis, es un animalillo que a mí me encanta, es este de aquí, no sé si lo podéis ver bien. Bueno, es un animalillo que parece un duende o un hada cuando lo ves volar. Se le ve en los días cálidos en terrenos más o menos secos. Y bueno, su ciclo de vida es súper curioso porque este insecto pone unos huevos que son parecidos a pelotas de golf, pero muy chiquititas, claro, y verdes. Las hormigas, confunden estos huevos con semillas y se los llevan a su hormiguero. Allí eclosiona el huevo, sale la larva, que las larvas de algunos insectos son terroríficas, nada que ver con los adultos. Pero esta larva se camufla en el interior del hormiguero, se le queda pegada la arenilla, el polvo y aparte no tiene olor, con lo cual no es detectada por las hormigas. Y lo que hace esa larva en el hormiguero es comerse a las larvas de las hormigas, se alimenta de ellas. Ya de adulto sale al exterior y como adulto polinizará esas plantas de las que luego se alimentarán
las hormigas cogerán las semillas. Otro animal muy curioso y muy común, los pulgones. Los pulgones tienen un sistema de reproducción que es muy curioso y que los hace casi imparables. Los pulgones se pueden reproducir sexualmente por medio de huevos o se pueden reproducir también por medio de partenogénesis. La partenogénesis significa que de un óvulo no fecundado puede salir un nuevo ser. Entonces, por medio de la partenogénesis, paren crías vivas que nada más nacer esas crías vivas ya llevan en su interior embriones en desarrollo de nuevos pulgones, con lo cual su crecimiento y su expansión es prácticamente imparable. Se van reproduciendo pues casi más rápido que ningún otro insecto que exista. Los pulgones son comidos por otros insectos, que como he dicho hay muchos que sirven para el control de plagas biológicas. A las mariquitas les encantan los pulgones, por ejemplo. La mariquita que más conocemos es la mariquita de 7 puntos, pero hay muchas más mariquitas de muchos colores diferentes. La mayoría de ellas se alimentan de pulgones y otros ácidos. María, perdona que te interrumpa. Quedan Sí. 5 minutitos y tengo 3 preguntas para ti. ¿Quieres Vale, contestarlas? acabo en un segundín. Vale. ¿Vale? Bueno, pues estas son las diferentes mariquitas. Muchas de ellas se alimentan de pulgones, tanto las larvas, que son súper voraces, como los adultos. Algunas pueden ser algo perjudiciales para las plantas y otras se alimentan de mohos que puedan salir en las plantas, mohos y hongos. Y bueno, ya había seleccionado por último otra mariposa que a mí me encanta. Bueno, en realidad es una mariposa nocturna que vuela de día, que es esta, que es la esfinge colibrí. La esfinge colibrí se la ve batir las alas súper rápido. A veces nos puede parecer que es un colibrí o algo así por su tamaño y por la forma de batir las alas. Y cómo despliega la espiritrompa y chupa el néctar de las plantas a distancia. No sé, a mí hacer este libro de microanimales también me ha cambiado un poco porque, bueno, he empezado a ver a los animales, aparte de con las fotos macro, me he aficionado a hacer fotos macro y eso me permite percibir a estos pequeños animales de otra manera, de una manera más cercana, no como si fueran unos bichos simplemente, sino como unos animales que te miran, que tienen su carita, su boca y demás. Aparte que son súper curiosos y es un mundo a explorar. Bueno, Antonio, dime las preguntas. Muchas gracias, María. Muy interesante. Tengo 3 Gracias. preguntas. Una sería, ¿no crees que los niños ya están suficientemente concienciados y no sería el momento de concienciar sobre todo a los papás? Sí, bueno, pero es que yo creo que los niños en buena medida son capaces de concienciar a papás. Y bueno, pues eso también lo he hablado con algunos papás que, que comentan que sus hijos les enseñan a reciclar, a respetar y a amar la naturaleza. Y bueno, yo creo que si enseñamos a los niños a conocer algo, cuando se conoce algo se puede amar. Que los niños amen la naturaleza es un primer paso para que inculquen eso a sus papás y para que lo inculquen a todos sus compañeros. Pero sí, aquí estamos para inculcar el respeto a la naturaleza a todas las edades. Y aquí preguntan que cómo crees que puede afectar el confinamiento y la desaparición de los humanos en las zonas aledañas a los núcleos urbanos y cómo afectará luego cuando volvamos otra vez al campo todos. ¿Cómo le va a afectar a los animales? No se sabe, ya lo he pensado. De momento yo percibo que los animales están encantados, están muy tranquilos, hay un silencio que no ha existido nunca. Tampoco es que haya visto yo más afluencia de animales cercanos, pero sí es verdad que los he escuchado mejor. He escuchado autillos, picapinos. Pues bueno, ¿cómo les afectará cuando volvamos? Depende de cómo volvamos. Eso solo depende de nosotros y de nuestra responsabilidad. Espero que con este confinamiento nos demos cuenta de lo que le estamos haciendo a la naturaleza y de que en realidad ella no nos necesita a nosotros, está mucho más a gusto sin nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a la naturaleza.
Y espero que nos concienciemos tras esto, nos demos cuenta de lo a gusto que está sin nosotros y la cuidemos con muchísimo más respeto. Pero eso, hasta que no salgamos, depende de cada uno y del respeto que tengamos cada uno y lo concienciados que estemos. Espero que esto suponga un cambio. Muchísimas gracias, María. Os emplazamos a todos a las 6 para hablar de la flora de Hoyo y ya cerrar este ciclo de charlas. Os agradecemos a todos la asistencia y que hayáis permanecido en casa solidariamente y por cumplir con las normas sanitarias. Agradecemos a todos los ponentes y a todos vuestra asistencia. Muchísimas gracias y hasta la tarde. Gracias, María. Un beso. Gracias a todos.